La globalización está mutando. Muchas empresas que se habían llevado las fábricas a China y a Asia las acercan de nuevo a casa. ¿Quién se beneficiará más de estos cambios? Lo analizamos en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Podemos discutir sobre si el mundo económico estará cada vez más interconectado o no, pero dentro de la partida de ajedrez global hay una tendencia irrefutable. Cada vez más empresas de las economías occidentales están acercando la producción a casa. La deslocalización de finales de los 90 y principios de los 2000 ha dado paso a la relocalización de inicios de la década actual. O en inglés, del offshoring, estamos virando de nuevo hacia el reshoring o onshoring. Bueno, también está el nearshoring, que es traértelas a un país más cercano a casa. Por ejemplo, muchas empresas de Estados Unidos que se la están llevando a México, como nos contaba en el último Alfa David Rabella. Bueno, ya sea con uno o con otro término, lo cierto es que los consejeros delegados y los directores financieros de las compañías no dejan de hablar de ello en las reuniones con analistas. Está saliendo uno de los términos más utilizados cada trimestre, aunque ahora se está hablando cada vez más de inteligencia artificial, ya lo sabéis. Bueno, esta era una conversación incipiente que se estaba dando sobre si traer de nuevo la producción a casa, pero que se ha disparado, lógicamente, por las tensiones entre Estados Unidos y China y, sobre todo, a raíz de la invasión de Ucrania, que puso el foco sobre estos grandes bloques geopolíticos que se están conformando. Y claro, creíamos que vale la pena detenerse un poco aquí. Si la deslocalización supuso flujos e inversiones de miles y miles de millones de dólares, ¿lo hará también el paso atrás, la vuelta? ¿Qué tipo de empresas se benefician más de estos movimientos? Se habla mucho de las small caps. ¿Será así? ¿Cómo lo están abordando los gestores? ¿Lo tienen en cuenta los electores también a la hora de configurar las carteras? Bueno, programa espectacular que tenemos por delante, que ya es el 15º de Finect Alpha, el podcast más escuchado por los profesionales de la inversión. Todo espacio semanal en el que también contamos con los mejores partners, como Federated Hermes, un líder mundial en inversión responsable activa, guiados por la convicción de que la inversión responsable es la mejor manera de crear riqueza a largo plazo. Gestora, por cierto, de la que hoy también nos acompaña en la mesa su responsable en España, Carlos Capela. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias. Aquí estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro, ya lo sabes. ¿Estás listo para charlar sobre este interesante tema con nuestros invitados? Preparado y con ganas. Pues vamos a saludarles. Presento ya a nuestros invitados. Hoy tenemos el gusto de contar con Jorge González. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues la verdad es que muy bien y encantado de estar aquí con vosotros. Y gracias otra vez a Finect y a Federated Hermes por la invitación a participar hoy. Jorge, que es Head of Analysis and Research en Tresis. Y también tenemos que se estrena en este podcast en Finect Alpha a Conrado Larroche. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Pues nervioso. O sea, ya he estado aquí alguna otra vez, pero bueno, Finect Alpha siempre impone. O sea que muchas ganas. Nada, encantado de tenerte aquí de PM Finanzas hasta otras ocasiones con Carlos Farras, pero tenía muchas ganas también de tener a Conrado, que además nos has dicho que lo escuchas como tiene que ser. Supuesto. Y que vas ahí siguiendo cada semana. Por supuesto. Oye, para empezar, una primera valoración del tema de nuestro podcast, aunque ahora después profundizaremos en nuestra sección Comité de Inversión. ¿Cómo lo veis? Porque efectivamente, o sea, yo pensando, cuando empecé en esto, que antes de empezar esta grabación veía que era yo el más veterano de la mesa, estábamos en pleno proceso de lo contrario, ¿no? De todas las empresas llevándose parte de la producción sobre todo a Asia, que supuso un cambio bestial en la forma en la que se concebían las relaciones económicas y muchas inversiones. Ahora parece que estamos en el movimiento contrario, que por lo tanto también podría suponer mucho movimiento, ¿o no, Carlos? Pues mira, desde nuestro punto de vista sí, porque te cambia de forma significativa cómo estaban estructuradas las compañías históricamente, y por históricamente me refiero desde finales de los 80, y ahora empiezas a ver una situación en la que, dado por la crisis de COVID, la guerra de Ucrania, de repente te replanteas las cadenas de suministro y dices, oye, el ahorro en costes igual no me compensa el problema que me genera el no tener un acceso directo a los materiales, a la cadena de producción, ¿no? Y bueno, para nosotros cambia bastante el panorama. Ok, Jorge. Para nosotros es un gran reto, ¿no? Para muchas compañías, ¿no?, que quieren diversificar proveedores, también se encuentran con problemas de tampoco lo pueden acercar muchísimo sus cadenas de suministro, porque en Europa, en Estados Unidos, tienes poblaciones cada vez más envejecidas, ¿no? Entonces es un grandísimo reto.
pero también una grandísima oportunidad de inversión, que en nuestro caso, ya hablaremos, estamos aprovechando, pero que pensamos que es un cambio radical y que en los últimos 3 años hemos visto el principio de algo que va a venir durante la próxima década. Claro, porque son esas tendencias estructurales, ¿no? Pues eso, como cuando China entró en la OMC, todo lo que supuso después. La noticia casi era lo de menos, es las consecuencias. Conrado, ¿tú cómo lo ves? Pues muy de acuerdo con Jorge y con Carlos. Bueno, nosotros desde aquí, pues un poco sentándonos con las gestoras y analizando todo lo que está pasando, pues lo venimos viendo ya desde el COVID. Es verdad que yo diferenciaría un poco la crisis de suministros que ha provocado el COVID de probablemente, que hablaremos de ello, pues las tensiones geopolíticas que hay con China, ¿no? Eso pues ha podido llevar a esas políticas de China plus one, ¿no? Uh-huh. Que, oye, ojo con China, que en algún momento de tensionamiento pues podemos tener ahí problemas. Y luego, bueno, la crisis de COVID, tener tus proveedores tan alejados de ti, pues evidentemente en los economics hay que medir bien dónde estás y bueno, probablemente repatriar un poco de factor productivo tenga sentido. Y desde luego pues es una oportunidad que monitorizamos y que evidentemente vamos a intentar aprovechar. Bueno, pues vamos, como veis, muchas cosas encima de la mesa, muchos retos, muchas oportunidades, también a quien les puede afectar para mal. Vamos a seguir hablando pero antes vamos a ver cómo se ha movido el dinero esta última semana en nuestra sección La Pista del Dinero. Bueno, pues en flujos lo más llamativo esta última semana, las importantes entradas netas en renta variable por segunda semana consecutiva. Veníamos comentando aquí que había un proceso de salida de renta variable. Bueno, pues las 2 últimas semanas ha habido un giro fuerte por ese buen momento del mercado americano. Han entrado de nuevo más de 7.000 millones de dólares según los datos de FPR Global, lo que hace que los fondos de acciones vuelvan a registrar entradas netas en lo que va de 2023. Por cierto, la clase de activo de renta variable donde más entradas hemos visto esta última semana ha sido US Small Caps, con cerca de 3.700 millones de dólares, que yo creo que es una de las cosas que vamos a comentar luego en esta mesa. Si miramos a largo plazo, eso sí, las diferencias entre los flujos que han ido entrando en Small Caps y Mega Caps sigue siendo astronómica. Por cierto, sigue la pauta de aportaciones gigantescas a fondos del mercado monetario, que ya rozan en total su patrimonio los 8 billones de dólares, billones españoles, ojo, 8 trillions en la contabilidad anglosajona a nivel mundial. Y en renta fija, pues lo más llamativo, entradas a high yield, que hemos visto también esta última semana. Parece que cuando se activa ese modo risk on, pues el dinero va tanto a renta variable como a high yield, que es lo más parecido en el mundo de la renta fija. Bueno, valoración de estas cifras. Ahora empiezo por Conrado. Pues yo creo que finalmente, ¿no? Después del comportamiento de los índices de referencia, que bueno, están un poco, hay que desagregarlos, ¿no? Pero bueno, tirando mucho la parte americana por esas big caps, pues bueno, ya en un escenario en el que, bueno, probablemente las conversaciones sobre el techo de deuda, pues ya pasó lo que entendíamos que debía pasar, que se entendiesen, ¿no? No hay ninguna noticia de ningún banco regional la semana y, bueno, pues parece que las condiciones financieras mejoraban un poco, pues lo lógico es que vuelva el modo risk on al mercado, spreads de high yield pues se moderen un poco. No tenía mucho sentido ver un rally en general de los índices sin que participaran la parte que tiene más beta, ¿no? Y bueno, no, a nosotros no nos ha extrañado, y bueno, vamos a ver a partir de ahora qué es lo que pasa. Jorge. En nuestro caso nos parece una magnífica noticia, la verdad, porque desde mediados de marzo veíamos ese S&P subiendo, pero con muy pocos valores y no con mucho volumen. Sí que había volumen, pero no era especialmente elevado. Y ahora sí que vemos como poco a poco se están animando tanto los retailers como algún institucional más conservador, ¿no? Uh-huh. Que había estado más prudente en la parte de renta variable, sobre todo gracias a que ahora en la renta fija puede conseguir rentabilidades, ¿no? Y que ahora empieza a subirse un poco al carro y a comprar algo de renta variable, ¿no? Para nosotros es una buena noticia el tema de las small caps, pero nos parece que es pronto, ¿no? Nos parece que está bien que muchos inversores empiecen a tener un posicionamiento más positivo de cara a este año, a la segunda parte del año, porque
significa que la gente está más esperanzada con la situación económica que vamos a ver en la segunda parte del año, ¿no? Que no vamos a estar tan preocupados con la profundidad de la recesión que tanto tememos, ¿no? Y que ya estamos tocando en el caso europeo. Y bueno, pues eso es una buena noticia, pero desde nuestro punto de vista todavía es pronto para tener small caps. Y el tema de los monetarios no nos llama nada la atención. Mientras no veamos cómo suben los depósitos, que no lo estamos viendo en Estados Unidos, va a ser muy difícil que veamos esa captación de dinero por parte de, digamos, de esos depósitos, ¿no? Estamos viendo flujos en monetarios, pero también en las cuentas, por ejemplo, de Apple, la cuenta que tiene con Goldman Sachs, que no para de captar dinero, que es un flujo continuo y que tiene que ver con el diferencial de rentabilidad que está ofreciendo versus el nivel, ¿no?, de los depósitos americanos, ¿no? Que para nosotros es bastante clave y en un entorno en el cual hemos visto a la letra americana en el 6% durante el mes pasado antes digamos, del techo de deuda, ¿no? Pues es un poco los niveles un poco de los depósitos en el entorno del 2 pues parecen escasos, ¿no? Y los monetarios, pues claro, es que ya te están ofreciendo más de un 5% en dólares. Claro. Yo si fuese americano también lo estaría haciendo. Claro, es que lo que dices de la cuenta es que me parece que es 4,15, lo estaba justo buscando ahora en el ordenador, 4,15 la cuenta, fijaos, algo tan popular como Apple, o sea que realmente sorprende. Bueno, ¿qué balance haces tú, Carlos? Pues mira, yo creo que en parte lo que comentaba Jorge, empezamos el año con los clientes, y esto lo he vivido yo en España a nivel institucional y a nivel sectores de fondo, muy cautos, todo el mundo esperando una recesión, todo el mundo esperando caídas en bolsa, continuando la caída en renta fija, y te plantas en este momento del año con el S&P por encima del 10%, Japón un 26%, y bueno, y te das cuenta, oye, que los activos de riesgo están tirando, y mucha gente yo creo que ha esperado digamos el último mes a estar concienciados en que hay que invertir en activos de riesgo. Pero a principios de año la gente estaba parada. Había mucho dinero esperando para invertir, y bueno, pues se está viendo ahora con los flujos que estás comentando, ¿no? En cuanto ha habido un poquito de tirón, han entrado en equities. Jorge, también yo creo que desde el punto de vista técnico son niveles muy buenos y pueden ser el principio de nuevas entradas de dinero, porque ya vimos cómo cerrábamos el mercado bajista, ¿no?, la semana pasada, y es que ayer ya con la ruptura de los niveles que tocó el S&P 500 ya hemos superado ese nivel del 31,2, ¿no?, de caída desde los máximos que habíamos visto hasta los mínimos de septiembre del año pasado, ¿no? Entonces ese nivel puede ser también otro punto, digamos, que anime mucho más a los inversores retailers a lanzarse a comprar y a ver si compran acciones que a ser posible no hayan subido tanto como las Nvidias, ¿no?, los Facebook, Amazon y demás. Sí, porque esto es uno de los temas que hemos ido tratando últimamente en Finect Alpha, también en otros contenidos, esa enorme divergencia, ¿no?, entre las megacaps y el resto de valores del mercado. Bueno, vamos a hablar de todo ello también en nuestro comité de inversión ya mismo. Bueno, pues en esas ideas que nos llevan, no solo la parte más táctica, ¿no?, de los niveles que estamos viendo, ¿no?, porque efectivamente hemos visto esta última semana titulares en grandes medios americanos de se ha acabado el mercado bajista. Bueno, vamos a ver si se confirma o no, que estas cosas siempre luego, pero que pueden impulsar a los inversores, ¿no? Juegan muchas ideas fuerza, ¿no? Y hay una, está por debajo que estamos comentando, que fijaos, yo esto lo vi, me llamó muchísimo la atención. Las empresas estas que se dedican a hacer las transcripciones de las conference call de los directivos cuando presentan resultados, que hacen un cuadro con los términos más utilizados, ¿no? Y de los que tenía más tendencia precisamente era lo que decíamos al principio, ¿no? Del onshoring o reshoring que estamos viendo en los negocios, sobre todo en los negocios americanos, pero también en Europa, aunque en menor medida. Claro, con muchos retos, como decíamos. ¿Es algo que tenéis en cuenta, Conrado, vosotros a la hora de componer las carteras? Pues la verdad es que totalmente. O sea, más si lo hacemos desde un punto de vista más top-down, con otras tendencias sí que vemos que esa repatriación de los factores productivos pues puede añadir no sabemos exactamente, 0,05, un 1%,
o sea, en la inflación, ¿no? A medio largo plazo. Es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de construir una cartera. ¿No? Claro, es una situación que añade, o desde nuestro punto de vista pensamos que añade a esas presiones inflacionarias a medio largo plazo, y eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer tu asignación de activos. Si bajamos un poco a las small caps, pues hombre, tiene mucho sentido pues que si todas las compañías diversifican proveedores, se trae la producción a casa, pues las small caps deberían ser o deberían verse beneficiadas, ¿no? por esas políticas. Y lo que pasa es que luego entramos cuando es el timing de tener small caps o no tenerlas, que es verdad que un poco se confunde muchas veces viendo los estudios. Oye, no hay que tener small caps si hay una recesión. Bueno, lo que no hay que tener small caps realmente es justo antes de las recesiones, ¿verdad? Si te vas acercando a una, o por lo menos el mercado ya lo descuenta, pues si ves los estudios del año 80, ¿no? Creo que hay varios, pues ves que claramente durante la recesión y en la consiguiente expansión, las small caps baten al mercado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pesa ahora? ¿Estamos cerca? ¿No estamos cerca? Pero bueno. Carlos. Bueno, de hecho, justo lo que comentabas, hizo un análisis nuestro equipo de Small y Mid Caps. Aquí distinguimos ya entre Small y Mid y puro Small. Que vamos a hacer una matización. Claro, no es lo mismo, o sea, bueno, y también no es lo mismo. Eso es. De lo que entendemos aquí. Eso es, porque en Estados Unidos un Small Cap son 5 billion. Y claro, 5 billion en España es un large cap. Es que es eso. Pero bueno, es verdad que, un poco en línea con lo que decía Conrado, un año después de la parte baja del ciclo, 3 años después, 5 años después, Small y Mid Cap lo hace mejor que Large Cap. Y si miras durante el COVID, pasa exactamente igual. El primer año lo hace un poquito mejor Small Caps, que Small y Mid Cap y que Large Cap, pero 3 y 5 años lo hace mejor Smith. Si miras en la crisis financiera, lo mismo. Smith lo hace mejor un año, 3 años y 5 años después. Te vas a la .com, lo estaba haciendo esta mañana, y lo mismo. Smith y Small Caps, el primer año Small Caps le saca un 1% a Smith, pero los dos baten por mucho a las Large Cap, ¿no? O a las Mega Cap. Y a 3 años y 5 años Smith les bate por mucho. Tú hablas, oye, quiero tener exposición a la renta variable americana, y todo el mundo te habla del S&P. Es que no piensa en otra idea. Pero te vas a los últimos 23 años, desde el principio, desde el año 2000 hasta ahora, Smith te ha hecho un 8,5 anualizado, el S&P te ha hecho un 6,3. Entonces, bueno, está muy bien, y en los últimos años el tener esa exposición a tecnología te ha venido de maravilla desde la crisis financiera, especialmente después del COVID, que has tenido un crecimiento parabólico, ¿no? Pero hay más cosas fuera del S&P. Sí, en este tema de la conexión de small y mids con esto que estamos hablando, el reshoring, claro, al final uno entiende que si vuelven a casa pues tienes que contratar a proveedores locales, ¿no? Pero por sectores, en realidad, pues el que utiliza, o sea, una empresa, una mega cap de tecnología que se lleva a la producción de vuelta a casa, pues utilizará proveedores de tecnología también, ¿no? O sea, que ahí incluso por sector, no, o sea, es más por tamaños que por sectores a lo mejor. Bueno, ahora vamos sobre eso. Jorge, tú antes sí decías que teníais en mente, ¿no? Esto como gran temática de largo plazo. Sí, eso es. Bueno, en nuestras carteras de tendencias tenemos el tema de robótica con un 13% de peso desde más o menos febrero. Tiene que ver por dos lados, ¿no? Por un lado con el tema la relocalización, digamos, de las cadenas de suministros y los procesos industriales. Nosotros no estamos tan positivos como David o Isma en emergentes, como hablabais la semana pasada. Entonces, al final, a lo que te lleva es a que tienes que tener tus procesos industriales en países desarrollados. Y en un mundo envejecido, eso implica robótica, porque va a ser difícil conseguir mano de obra en países, bueno, lo estamos viendo en Alemania, en Estados Unidos, es muy difícil conseguir mano de obra para esas nuevas fábricas, ¿no? Entonces tienes que invertir muchísimo en robótica y por eso estamos tan positivos en estas carteras. En el resto de carteras, en las más convencionales, lo estamos jugando por la vía de todo tipo de valores industriales, ¿no? Que se pueden ver favorecidos por diferentes puntos de la cadena de suministros, ¿no? Pero todo lo que implique aumento del CAPEX de todos los sectores, al final va a beneficiar al sector industrial.
Y nosotros estábamos muy positivos al inicio del año en este sector porque, de hecho, las estimaciones de beneficios que hacían el conjunto de los analistas era uno de los sectores que salían más favorecidos al inicio del año, ¿no? Y hemos visto las cuentas de resultados del primer trimestre, que se ha hablado muchísimo en las tecnológicas, pero las industriales han sido buenas. Y en ese punto estamos, en el que seguimos favoreciendo estos sectores, ¿no? Porque consideramos que se van a ver beneficiados de esa realocalización de dinero. ¿Por qué no estamos tan positivos en emergentes? Porque si pensamos en realocalización, lo que decías tú, México parece clave en el caso, ¿no?, de Estados Unidos, pero el tema de la Reserva Federal pues siempre pone dudas sobre países pues de Latinoamérica. Y luego el caso de la India, ¿no?, que puede ser como el gran beneficiado, ¿no?, de una salida o una repatriación de procesos industriales desde China, ¿no? Pues al final vemos Apple, ¿no? El 98% de su producción venía de China. A poco que diversifique un poco Foxconn y se lleve parte de la producción a India, que ya tenía el 1% allí, pues eso va a beneficiar, pero los múltiplos del mercado indio estaban disparados a finales del año pasado, entonces no nos invitaba mucho a invertir por ese lado, ¿no? Y nos centrábamos más en la parte de mercados desarrollados y en esa parte de robótica. Carlos, hablando el otro día me comentabas esto, ¿no?, que vosotros sí tenéis ese posicionamiento para beneficiarse del tema de relocalización, small y mid caps. Explica por qué y a qué tipo de sectores. Bueno, en la parte que a nosotros nos atrae mucho, aparte de traer producción, es también un poco el cambio de política fiscal. Oye, voy a fomentar la inversión en infraestructuras, voy a fomentar, bueno, con la nueva ley que sacó Biden, que es 1.2 billones españoles, de inversión en capacidad de infraestructura en Estados Unidos. Bueno, pues ahí claramente las empresas que se benefician son las domésticas, que tienen una exposición al mercado doméstico. La gran empresa, como puede ser Apple, que fabrica casi todo fuera, que se va a traer de vuelta a una parte o que va a cambiar China por India, etcétera, no se va a beneficiar tanto de esa inversión interna, que es un poco lo que nos atraía. En la parte onshoring por sectores, pues tienes desde las guerras de los semiconductores, claro, con el desarrollo, y es una de las ideas de Biden, oye, tenemos la capacidad para desarrollar semiconductores, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí? Pero es que eso va a ser inflacionista. Entonces es lo que hay que tener también en cuenta a la hora de construir la cartera. Habrá empresas que estén bien posicionadas para poder dar ese servicio en semiconductores a empresa americana si se decide traer la producción a Estados Unidos o quizá a México. Y oye, pues hago una colaboración partnership, me busco mano de obra quizá más barata en México y hago un nearshoring a esa parte, ¿no? Otros sectores que se puedan beneficiar, pues quizá aquellos en la parte más industrial, las materias primas es que o las tienes o es complicado traerlas a casa, ¿no? Y toda la parte de coche eléctrico, toda la parte de baterías, etcétera, ahí los ganadores son desde Chile, Perú, a otros países que tengan las minas. Claro, es que al final está todo conectado, ¿no? Porque todo lo que sucedió con COVID, pues eso, casi lo podemos poner en paréntesis, pero todo lo que ha venido después, o ya había antes con la guerra comercial, ¿no? La tensión esa que hay permanentemente sobre esos semiconductores, Taiwán. Vosotros estáis, en los gestores que seguís, ¿cómo están tratando este tema? ¿Veis que es un tema central para ellos? Sí, no. Ya te digo que son conversaciones recurrentes. Bueno, lo ha dicho Jorge. Repatriamos factor productivo, necesitamos ser más eficientes porque es que no hay mano de obra. No hay mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, pues esa preocupación. Y una preocupación, oye, si es inflacionista, pues en la cuenta de resultados, ¿cómo lo tengo que penalizar o de qué manera, ¿no? Entonces, esas conversaciones son recurrentes. Es verdad que volviendo al tema de Small y Mid, yo siempre intento, por lo menos al cliente final, pues y en robótica y todos aquellos sectores o factores o industrias que suelen ser más volátiles, ¿no? Que suelen tener más beta que el mercado, que la volatilidad funciona en los dos sentidos, ¿no? O sea, vamos a aprovechar, oye, si hay una temática que empuja, en este caso, pues la inversión es small y mid, hay que ver por sectores, por eso hay que confiar también en gestión activa y en aquellos fondos que sean capaces de detectar que haya una oportunidad pues para hacer ese allocation.
Pero bueno, si estamos de acuerdo en el que ese puede ser un viento un poco de cola hacia ese tipo de compañías, pues aprovechemos cuando hay volatilidad, aprovechemos cuando hay grandes caídas, porque luego la recompensa también esa volatilidad al alza también juega a tu favor, ¿no? Pero bueno, sí, conversaciones ahora también interrumpidas por la inteligencia artificial, pero básicamente sí que es un tema, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, que tienen en cuenta. Sí, ahora el consejero delegado o director financiero que me dice AI en una conference call tiene un problema. Me recuerda esto a los clics en otra época, pero bueno. Jorge, al final también estamos en un contexto de subidas de tipos de interés, ¿no? Antes hemos dicho que esto era una tendencia a largo plazo. Claro, si algo tiene importancia a largo plazo es los costes de las inversiones, ¿no? ¿Pensáis que puede influir mucho o cómo lo estáis vosotros jugando? Bueno, también es un coste a corto plazo que te paga a largo plazo, ¿no? Porque al final cualquier compañía de estas mejora en niveles de productividad muchísimo, ¿no? Si inviertes en la parte de robótica, de inteligencia artificial, de digitalización, pues tú sabes que tiene un coste y que además ahora el dinero no es gratis. Entonces antes lo podías hacer sin penalización y si salía mal, pues no pasaba nada tampoco. Pero ahora tienes que estar mucho más encima sobre cada uno de los pasos que tomas y en estos casos que es traerte procesos productivos a los países es un gasto muy importante, un aumento del CAPEX muy importante. Claro. Y bueno, pues tienen que estar mucho más encima. Yo no creo que los gestores estén a día de hoy, los gestores generalistas tan pendientes de este tema como no están de la inflación y del aumento del coste de la deuda. Pero para nosotros sí que es importante, ¿no? Y sí que pensamos que de cara a invertir pues a largo plazo, y lo que hablamos, gestión activa, porque si no, compramos ETFs y nos da igual lo que hagan las compañías, ¿no? Sí que tienen que estar pendientes en este aumento del CAPEX, hasta qué punto tiene un impacto en la productividad de la compañía. Claro, entonces, creo que es bastante interesante lo que ha comentado, porque hasta 2022 el paradigma era comprar empresas que quemaban efectivo. Si era productivo el proyecto, me daba igual. Necesita más dinero, venga, vamos a darle más dinero. Cuando suben los tipos de interés, pasas, oye, ya no me enfoco tanto en quemar efectivo, sino cómo es de rentable esa compañía, que es un poco el coste de oportunidad ahora ha aumentado porque los tipos de interés han subido y, oye, los proyectos que abordas, antes como el dinero era gratis, pues lo metías donde querías. Ahora no, ahora el foco está, y lo has visto con muchas tecnologías, quizás startups, empresas que están planeando salir a bolsa, que cada vez que se reunían con inversores era demuéstrame que estás quemando dinero y que necesitas más capital, y ha pasado a demuéstrame que eres rentable y esa rentabilidad cómo la vas a mantener y a crecer. El año de la eficiencia, que decía Mark Zuckerberg, y muchos hemos copiado, por cierto. Pero bueno, hay un tema con subidas de tipos de interés que antes, cuando hablábamos de small y de mid caps, que se ve como una de los problemas o de los lastres, ¿no? Que al final son compañías que a lo mejor no tienen tanta facilidad para acceder a los mercados para refinanciar como las grandes, y por eso siempre en esta época hay como prefiero grande que tal. ¿Cómo lo abordáis vosotros? Pues mira, para nosotros es fundamental identificar aquellas compañías que no están muy endeudadas. Tienes un número importante de compañías que tienen unos balances muy saneados. Sobre todo ya dentro de SMID, quizá te tengas que ir un poquito más a las mid-cap en ese sentido. El sesgo mid-cap ahí te va a ayudar, pero claramente si encuentras compañías con poco apalancamiento que pueden dedicar recursos y que son rentables a ser más productivos, a que ese CAPEX vaya bien destinado, esta es una posición muy interesante. La calidad, y ahí es donde creo que tiene sentido elegir gestoras activas que puedan identificar las compañías y no irte al índice, porque si te vas al índice te vas a encontrar mucha compañía endeudada, incluso compañía endeudada para recomprar acciones, que es totalmente improductivo, pero bueno, a corto plazo les beneficia mucho a los directivos, ¿no? Pues encontrar esas compañías que no entraron en esa manía, por así llamarla, ¿no? De, oye, emito deuda para comprar acciones. Cuando de repente te suben los tipos a los niveles que lo han hecho, que yo creo que en la historia de subidas de tipos esta ha sido la más agresiva que se recuerda en la historia, pues tienes oportunidades muy interesantes de tener una cartera muy atractiva desde el punto de vista de calidad, y lo estás viendo en los últimos
Los fondos que no eran growth, que han sido más calidad, en 2020 se quedan muy por detrás del índice. Te hablo que el índice igual sube un 20 y tantos y la calidad te sube un 10, pero han recuperado en el 21, el 22 y en lo que va de año. Sí. Aquí el tema es cómo conseguir en un entorno en el que necesitas inversión, pero que sea sin una deuda excesiva para que no te penalice el mercado, que en realidad es un mercado que bueno, era como eran los mercados tradicionales, lo que pasa es que nos habíamos mal acostumbrado, Conrado. No, hemos vuelto totalmente a lo que eran las reglas del juego anteriormente. Y yo estoy muy de acuerdo con Carlos. Y al final, bueno, small cap, small y mid es un terreno, volviendo a la gestión activa, muy para los gestores activos. Creo que, oye, pues es obvio que las compañías están menos seguidas y además que ahora estamos en esa dicotomía. Tú vas a necesitar ser más eficiente. ¿Quién tiene la capacidad para poder invertir ese CAPEX? Y eso es muy importante, ¿no? Y para llegar a esas compañías, pues te tienes... la gestión activa debería ser ganadora. Aparte, bueno, no hablemos de la dispersión. Y bueno, nosotros para invertir en small y mid siempre recomendamos gestión activa. Eso vaya por delante. Oye, os quería preguntar porque dentro de todos estos debates hay uno que es crucial, fíjate, incluso para la automatización que comentaba Jorge, que son los semiconductores, que para todo, o sea, los semiconductores están en todas partes y para todo. Y aquí es como la pieza clave ahí ¿no? la piedra angular de todo este movimiento. Por lo tanto, es qué pasa, ¿no? Se habla siempre de la potencial guerra de semiconductores en China, entre China y Taiwán, cómo se puede llevar eso de vuelta a casa, esos movimientos de Biden de hoy, ¿por qué no lo traemos aquí? ¿Cómo creéis que va a salir esta película? ¿Cómo va a acabar? Jorge. Hombre, yo creo que es un tema difícil, ¿no? Porque al final la capacidad de producción de semiconductores es muy baja y lo hemos visto con el precio de venta de las máquinas de segunda mano de SML, pues que se vendían más caro en segunda mano de lo que habían vendido originalmente la máquina de producción de semiconductores, ¿no? Que lo cual es ridículo, ¿no? Algo que ya... parte amortizada. Sí, y gastada y utilizada, pues bueno, que la vendas a mayor precio, pues bueno, llama mucho la atención y que tiene que ver con esa parte de preocupación de los gobiernos desarrollados por depender cada vez menos de cierta zona caliente que no termina de pasar nada, pero que no deja de ser un punto ahí que nos preocupa a todos, ¿no? El tema de Taiwán. Y bueno, pero la realidad es que ahora mismo no puedes hacer nada, porque lo que implica de inversión para tener una planta de producción en España es que yo no creo que haya nadie dispuesto a invertir para producir lo mismo que produce Taiwan Semiconductor, ¿no? Ahora mismo la inversión que hacen ellos todos los años es muy superior a cualquier PERTE del gobierno o de español o de cualquier europeo o del programa de Biden. Entonces tiene que ser todo privado y a ver quién da el paso, a ver quién se arriesga a invertir esas grandes sumas de dinero en un país desarrollado, ¿no? Para tener esa capacidad de producción que ahora mismo solamente existe en Taiwán, ¿no? Degenera esa situación de dependencia mientras no ocurra. O sea, que en realidad... Carlos, ¿cómo lo ven? Vosotros tenéis gestores de todo tipo. ¿Qué feeling tienes tú en lo que ves de este tema? Pues mira, y hablando con el equipo de ASIAX Japan, te dicen que para ellos es complicado replicar el modelo de Taiwán en los próximos 5 años y quitarle cuota de mercado. Y es que es o sea, el proceso, el know-how, la capacidad técnica de las instalaciones... Es que es un dilema importante y lo que decía Jorge, hay muy poca gente que esté dispuesta a dar el salto, porque queda muy bien decirlo en público, oye, me voy a traer la producción, no vamos a depender de Taiwán, pero cuando te sientas a hacer los números y el tiempo que tardas en recuperar el retorno a la inversión, dices, oye, es que igual está todo en Taiwán por algo. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Principal competidor quizá pueda ser Corea del Sur, pero aún así no está al nivel de Taiwán. Entonces... En Corea, que hemos visto también un comportamiento espectacular en el último año. Conrado, ¿cómo acaba la guerra? Yo creo que no hay solución. O sea, hay que decirlo. O sea, yo creo que los gobiernos, nosotros desde Finect les animamos a ser conscientes de que eso es así. Hay un conflicto con una isla que bueno, no nos vamos a meter a debatir en geopolítica, que ahora mismo es un componente
que sin esa compañía el resto no funciona. Entonces esto no es Rusia con Ucrania, oye, pues le compramos gas natural licuado a Estados Unidos o bueno, hacemos la trampa de que llega hasta la India y le compramos los derivados a la India, ¿no? Y hacemos como que no viene de Rusia. Para esto no hay solución y bueno, yo creo que hay que decirlo y hay que asumirlo. Bueno, vamos a... Yo creo que hemos puesto muchos temas encima de la mesa y algunos con solución más fácil, otros no. Pero yo creo que han quedado ahí, ¿no? Y hay debates que vamos a seguir comentando sobre Onfinet Alpha porque son interesantes y son muy de largo plazo, ¿no? Esta temática. Así que vamos a ir a nuestra sección Mind Games para ponerle el broche de Behavioral Finance. Pues hoy, ya que estamos tratando un tema tan global, vamos a hablar del sesgo de proximidad, pero esta vez en la versión más geográfica de ese término proximidad, ¿no? Está demostrado, hay un montonazo de estudios, que las personas tendemos a considerar más importante aquello que tenemos más cerca, ¿no? Lo que nos afecta de una manera más directa. Ya sabemos que un terremoto en Filipinas nos importa bastante menos que uno en Italia. Bueno, salvo que tengamos probablemente un familiar en Filipinas. Con el mundo de las inversiones, esto tiene mucha importancia. Hay factores a nivel global que pueden pillarnos más alejados de nuestra realidad y que nos cuesta más valorar. Por ejemplo, lo que estamos comentando de la relocalización. Si yo tuviera un familiar con un negocio que hasta ahora producía en China, pues sí que le daría más importancia que si no conozco a nadie. Pero claro, sea cual sea mi situación con mi familiar, esta tendencia tendrá el mismo impacto en la economía mundial, en las empresas y por extensión en las bolsas. ¿Cómo hacen nuestros invitados para reducir el impacto de este sesgo? Es decir, ¿cómo evitar, pues eso, que algo global nos parezca menos importante de lo que puede ser, o al revés, que algo que tiene más impacto en nuestra vida le demos mucho más peso a la hora de configurar, por ejemplo, las carteras? Venga, Conrado, empiezo por ti. Pues un sesgo muy complicado de evitar, complicadísimo, porque es tu día a día, es lo que conoces, lo que tienes cerca, lo que hablas con tus amigos, es muy difícil. Yo personalmente los sesgos a la hora de invertir los tengo apuntados y de vez en cuando los repaso. Y cada vez que vamos... Un checklist. Oye, estoy dándole más importancia a esta noticia por el hecho de estar muy cerca o al revés. O sea, el mayor sesgo que hemos tenido todos, o por lo menos yo voy a hablar por mí, es el del minusvalorar el impacto que tuvo el COVID y esa posibilidad de expandirse. Pensamos equivocadamente, bueno, está en China, con todo el respeto, un poco en Corea, bueno, dicen los japoneses, y bueno, pues el gran sesgo que nos ha costado o nos ha podido costar pues no tomar las medidas y lo que hemos tenido aquí. Entonces, yo la única manera que he encontrado es apuntármelos, repasarlos y decir, estoy cometiendo, vamos, o sea... Cayendo en él y es la única manera que he encontrado. Sí, con el tema de Rusia-Ucrania nos pasó a muchos un poco también, igual, ¿no? Sí, parece que está el tema ahí, pero que no va a producirse porque está un poco lejos y de pronto lo tienes a las puertas de Europa, ¿no? Jorge. Lo tienes aquí al lado, sí. Yo creo que es difícil porque también nos vemos influenciados por los propios clientes. Y los clientes, seguro que le pasa a Conrado igual que a mí, no paran de preguntarte por Telefónica, Santander, y dices, bueno, ¿qué significa esto en una cartera diversificada con exposición global? Es que la exposición a España a lo mejor es del 1%. Me da igual la última medida o la última legislación que haya habido sobre cierto sector en el país, porque es que no me influye para nada en la cartera, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces nos vemos ahí influidos por las preguntas constantes de los clientes y al final, ¿cuál es mi medida? Pues viajar mucho para evitarlo y la otra, leer mucho, ¿no? El tema de viajar me he dado cuenta con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahora que han quitado los billetes de 2.000 rupias en la India, dirás, 2.000 rupias, 30 euros, tampoco pasa nada. Pero si has estado allí y lo has vivido, has pagado con billetes en su momento de 1.000 rupias, de 500, que las quitaron en el año 2016, ahora te quitan las de 2.000 rupias y dices, joder, les acaban de cambiar todos los billetes a un país que es absolutamente dependiente del metálico. Es un cambio radical que tiene un impacto muy fuerte en la economía, que solamente has podido ver
pues estando allí, porque si no desde aquí es imposible que te enteres de cuál va a ser el impacto real, ¿no? de estas medidas, ¿no? Y en el caso americano, que al final es lo que configuran la mayor parte de las carteras, pues leyendo mucho. La verdad es que tenemos la suerte de tener mucha cercanía con gestoras americanas que te hacen mucho informe, y al final, como los americanos son ellos y luego el resto del mundo, sí, es lo que iba a decir, que les pasa lo mismo. Sí, te permite conocer bastante de primera mano lo que está sucediendo allí, y como muchas veces los titulares que te llegan a Europa no tienen nada que ver con lo que realmente les importa. Claro, pero es eso, te tienes que buscar otra para otra parte del mundo, ¿no? Porque, ¿no, Carlos? Yo, de hecho, me acuerdo, y voy a hablar de mi época de banquero privado, daba igual lo que hiciera tu cartera, que siempre te comparaban con el IBEX. Entonces, si lo habías hecho mejor que el IBEX, fenomenal. Si lo habías hecho peor que el IBEX, era un desastre. Porque lo que ellos conocían, para ellos la referencia era el IBEX. Y de hecho nos pasa también cuando traemos algún gestor con prensa, las preguntas son, oye, ¿qué opinas de España? Y Telefónica, y Santander, ¿qué opinión? Y a veces te dicen, es que no tengo exposición a España. Porque no me cambia las cosas, ¿no? A los americanos le pasa lo contrario. A los americanos es US Equities y luego es International. Y ahí meten todo, pero cajón desastre, ¡pum! Entonces... es innato al ser humano. Aquí, hasta el profesional americano, hasta el profesional británico, que siguen con sus UK equities, que a casi nadie le interesa, sobre todo después del Brexit. Pero es verdad que es algo innato y que tienes que luchar con él de una manera, a veces yo creo que es que te da miedo lo desconocido. Entonces, oye, voy a invertir en una compañía en Taiwán, en una compañía en Corea del Sur. ¿Qué necesidad si tengo mi Telefónica que me paga mi dividendo? Bueno. Me quita el problema. Sí, ahí está, que el mundo cada vez es, pues eso, el mundo per se es global, ¿no? Y está conectado, y cada vez de una manera distinta, y que entenderlo puede darte una rentabilidad interesante en las carteras. Terminamos. Perdón, volviendo un poco con Jorge, que al final sentarte con cliente final es verdad que te sesga un poco, porque ¿con quién me comparas, no? Y según con quién me comparas, claro, pues un gran ganador de la próxima década puede ser Australia, ¿no? Transición energética, un país rico en materias primas. ¿Quién tiene Australia en cartera? ¿No? Pues, deberíamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, también eso te da un posicionamiento extra, ¿no? Que hombre, a ver, no digo que el cliente se queda. No digo es un poco simplificar, pero que al final, si tenemos a Australia, tenemos con un peso muy pequeño, porque oye, al final si nos confundimos el cliente final. Esto es, me ponía un ejemplo muy claro un jefe mío que decía, Carlos, esto es como si tú eres el que ficha jugadores del Real Madrid, te dan 200 millones para fichar y te fichas un nepalí. Yeah. Oye, si lo clavas, fenomenal, pero es que es tu deber porque eres el ojeador del Madrid. Como la líes, ¿por qué no contrataste un alemán o un inglés? Claro. O un argentino, pero tú eres tonto. Y es que es así, ese es el problema, ¿no? Esto me pasaba a mí, yo soy del Barça y he visto que el Barça fichaba a un senegalés o no sé qué, y yo decía, pero ¿por qué fichan a este tío? La cosa es que luego se lo compras a otro por 50 millones y dices, ¿por qué no lo ficharon cuando valía 5? O sea, que siempre estamos para criticar a los demás. Para eso somos muy buenos. Yo sí he estado viendo un cambio aquí ya, para terminar, que es verdad que las carteras cada vez son más globales. Por ejemplo, en Finnect nos pasa que muy poca gente pregunta, pero probablemente porque ya es otro inversor el que llega por el IBEX, ¿no? O sea, que sí que es verdad que cada vez está expandiendo, no sé si todos los inversores, pero un perfil de inversor que cada vez tiene menos en cuenta lo local, pero bueno, es inevitable. Pero bueno, ahí están esos consejos que hemos visto, leer mucho y viajar, para intentar reducirlo, y por supuesto el checklist que nos contaba Conrado. Bueno, pues ha sido un gusto. Yo he disfrutado mucho en este nuevo episodio de Finnect Alpha. Espero que vosotros también. Ha sido un placer. Así que nada, muchas gracias a los tres. Ha sido un gusto teneros con nosotros. Jorge González, Head of Fund Analysis and Research en Tresis, Conrado Laroche, responsable de análisis y selección de fondos en muchas gracias, Vicente. Finanzas, y gracias también, por supuesto, a nuestro partner Federated Hermes, un líder mundial en inversión responsable activa, guiados por la convicción de que la inversión responsable es la mejor manera de crear riqueza a largo plazo. Gracias, Carlos, por vuestro apoyo a Finnect Alpha. Muchísimas gracias, Vicente. Ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast que cuesta casi menos que reírse y nos hace igual de felices. Nos escuchamos la próxima semana en el 16º episodio de Finnect Alpha.